Bueno, pues Shabbat Shalom a todos los que estamos reunidos para nuestro servicio. Gracias porque el Señor nos permite poder estar juntos otra vez y aún en la distancia, aún a la gran distancia, porque hay gente en todo el mundo, hay hermanos en todo el mundo y les queremos mandar un saludo, un abrazo caluroso, de mucho aprecio. Todos los del camino les mandamos un saludo. Y bueno, pues vamos a empezar sin más preámbulos con nuestra parashá, que quedamos que se pronunciaba Beja Lotja, ¿verdad? Beja Lotja. Beja Lotja. Es que estaban siendo instruidos aquí por la pronunciación rabínica. Entonces, vamos a empezar con nuestra parashá y vamos a, sin más preámbulo, no vamos a tener ningún tipo de introducción. Vamos a ir a Números, o el mal llamado Números. El libro en el desierto, Bemidbar, ¿vale? En el desierto se llama, en el desierto de. Y vamos a ver el capítulo 9. Espero que hayan podido tener la oportunidad no solo de leer la parashá que puso David, el estudio para irlo haciendo poco a poco o durante la semana, sino que también hayan tenido la oportunidad de poder, ya está, ¿no? Ahí, está un poquito chueco, ¿sí? Bueno, ¿así está bien? Vale, la oportunidad de poder haber visto la parashá del año pasado. Si se acuerdan, siempre les pongo la parashá que dimos el año pasado, y no se los pongo como para volver a repetir, lo que pasa es que vemos cosas diferentes. El año pasado vimos el capítulo 8, y este año vamos a ver el capítulo 9 entero, ¿ok? Es corto, parece ser corto, pero tiene muchas cosas que podemos ver, ¿no? Le mando un saludo a mi madre, que ya la vi que está conectada. Siempre hay que mandar un saludo a la mamá. Claro. Bueno, entonces vamos al capítulo 9. Vamos a ir al verso 1. Y dice así: Adonai habló a Moshe en el desierto del Sinaí, o del Sinai, en el primer mes del segundo año, después de que ellos habían salido de la tierra de Misraim. Él dijo, y si la traducción no dice igual, porque posiblemente sea muy diferente, estoy ocupando la, ¿cómo se llama esta? La Torah Viviente, ¿no? Torah Viviente se llama, ¿no? Torah Viviente, por si la quieren saber cuál es la traducción o cuál es la que estamos ocupando, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel ya había salido hacía un año de Egipto, ¿no? Y le habían festejado ellos en carne propia ese Moed, o sea, les había tocado ser ellos partícipes. De hecho, se trató de ellos, ¿no? Este primer año de los que ya salieron tendrán que volver a festejarla, ¿no? Tendrán que volver a festejar, porque ya ha pasado un año desde que ellos están en el desierto, ya salieron y ahora van a conmemorar este primer Moadim, ¿no? De primavera. Dice, deja que los hijos de Israel observen Pesaj en su tiempo designado. Y me gustó mucho, leí muchas veces en varias traducciones, pero me gustó mucho esta traducción porque dice las cosas como debe de decirlas. Dice, observen Pesaj en su tiempo designado. Y yo les pongo como comentario, su tiempo designado sería conforme a la fecha en la que éste fuera. ¿A qué me refiero con esto? Indistintamente de que fuera Shabbat semanal, ¿entiendes? Sin importar qué fecha fuera domingo, fuera lunes, fuera martes, inclusive fuera Shabbat. Todo Shabbat alto, toda fiesta pasa por encima del Shabbat semanal. O sea que primero se le da prioridad al Shabbatón, al Shabbat alto, que al Shabbat semanal, ¿no? Por ejemplo, si nos tocara que en un Shabbat cae también Pesaj, pues se festeja Pesaj. ¿Me entiendes? No como el año pasado, como este año que pasó, perdón, o este año que lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Se acuerdan? El primer fue Shabbat y enseguidita pegado así, uno tras otro, era, ¿cómo se llama? El domingo era Shabbat también, ¿no?
porque era un Shabbat alto. ¿Qué pasó ahora con Shavuot? Lo mismo, ¿no? Empezamos en Shabbat el viernes y terminamos ¿en qué fecha? El domingo a la tarde, porque eran 2 Shabbat. Pero ¿qué pasaba si Shavuot hubiera tocado caer en mismo Shabbat? Bueno, pues no importa. Entonces, no dice en su tiempo designado. Tiene que ser en la fecha conforme a lo que el Señor ha indicado. Les pongo aquí. Si es que el Moed cae en Shabbat mismo, siempre predominará el Shabbat a causa de la fiesta. ¿Ok? Pero el Shabbat a causa de la fiesta, no el Shabbat semanal. En este caso, bueno, están hablando de Pesaj. Y dice el 3, en el día 14 de este mes, a la caída de la tarde, ustedes lo observarán a su tiempo designado. Ustedes lo observarán conforme a todas sus regulaciones y ordenanzas. Y bueno, para los que festejamos Pesaj, pues es mucho más claro, ¿no? El decir, ¿cuáles son esas regulaciones y cuáles son esas ordenanzas? Bueno, pues ya las conocemos, pero vamos a leer un poco de eso. Levítico 23, y vamos a ir del 4 al 8. Estos son los tiempos señalados de Adonai, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar cada uno en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesaj a Adonai. Es el 14 del mes de Aviv, no el 14 de mayo, ni de abril, ni de febrero, sino de Aviv, conforme al calendario hebreo, que nosotros por eso tenemos que observar año con año qué es lo que corresponde conforme al año que nosotros llevamos, que es el greco-romano, la equivalencia al año hebreo, ¿ok? Y en el día 15 de ese mes, la fiesta de Matzot. Comerán panes sin levadura por 7 días. ¿Se acuerdan? También lo hicimos, ¿no? El primer día debe celebrarse una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. ¿Se ven? ¿Ven? Es un Shabbat igual, pero es un Shabbat alto que se refiere. Y por 7 días presentarás ofrendas encendidas a Adonai. El séptimo día será una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Entonces, es un poco el contexto de lo que se está pidiendo que, que se haga en Pesaj. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante, otras cosas. Moshe dio instrucciones a los israelitas, dice el cuarto de nuestro verso, de nuestro texto en cuestión. Dice, Moshe dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio de Pesaj. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo era que se tenía que hacer ese sacrificio? Nosotros ya no hacemos ningún sacrificio, lo que hacemos es el Seder, conmemorando la fecha. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Éxodo 12, del 8 al 11, que el año pasado lo hicimos tal cual, porque había determinada prohibición de horario y se tenía que hacer pues rápidamente, y hazte cuenta que lo vivimos en carne propia esto, ¿no? Éxodo 12, del 8 al 11, dice, se comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con pan sin levadura, matzah, y con hierbas amargas. No coman nada de él crudo, ni cocido de algún modo con agua, sino asado. Cabeza, patas y entrañas sobre el fuego. Eso no se come, ¿ok? No dejarán nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él a la mañana, lo quemarán. Así es como lo comerán, con su cintura ceñida, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano. Y lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Adonai. Entonces les digo, el año pasado fue literal que se comió deprisa. Este Pesaj, no el año pasado, este Pesaj se comió muy deprisa y se cumplió, pues ahora sí que con más de una de las cuestiones que cita la instrucción. El 5 dice, así que ellos observarán Pesaj al anochecer del día 14 del mes en el desierto, Sinaí. Los hijos de Israel actuaron de acuerdo a todo lo que Adonai había ordenado a Moshe. Puede parecer y resultar que es un poco, oye, ya hemos visto este tema, ya tuvimos hasta un especial de Pesaj, pero ¿sabes? Tenemos que recordar que vamos verso por verso, todo el tiempo para tener todo el consejo de Dios, ¿no? Y este consejo de Dios se puede tomar siempre y cuando vayas estudiando verso a verso, y tú vas a ver cómo en esta ocasión va a haber muchas cosas que van a salir nuevas. Les pongo yo como comentario del verso 5, del Pasuk 5. Ellos habían observado todas y cada una de estas ordenanzas el año anterior. Ellos habían vivido Pesaj en carne propia. Ahora el pueblo tendría que hacerlo como un memorial de generación en generación, que de hecho hacemos hasta el día de hoy. Y hasta la vuelta de Mashiach.
hasta la vuelta de Cristo. Se seguirá haciendo. Pesaj es el anuncio de la libertad del hombre ante la esclavitud, no solo del pueblo de Israel, sino del hombre mismo, porque debemos entender qué es lo que se está conmemorando en ese Pesaj. Vamos a ver, Hashem libraría a su pueblo no solo de Egipto, sino de cualquier forma de esclavitud. El pecado en sí es la forma más común de atadura y esclavitud. Hoy lo vemos en el día de hoy. El pecado sigue esclavizando a cientos de miles de personas. El pecado sigue buscando esclavizarte a ti, a mí y a todos los que estemos buscando del Señor. ¿Por qué? Porque es la forma en que la carne, es la forma en la que el ser humano hace conforme a su propia voluntad y no con la de Dios. Que a veces resulta agradable, a veces puede resultar muy, muy sabroso, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, pero en realidad destruye. Sale caro. Decía Carol, ¿no? Fisher, el antepasado, decía, el pecado sale caro, cuesta caro. Pues claro que cuesta caro. Imagínate nada más, el simple hecho de ya pasar por encima de la voluntad de Adonai debería resultar para uno, escalofriante, ¿no? Carísimo. En Shavuot decíamos que el pueblo no fue libre, sino hasta que le fue entregado, ¿qué? La Torá. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la entrega de la Torá? Bueno, pues el pueblo no fue libre en realidad hasta que no fue entregado la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá le enseñaría el camino de una vida en verdad de libertad. O sea, una vida de libertad real. Porque si no te la pasas engañado. No, yo soy, como mucha gente que me ha dicho a mí en la calle, yo soy libre. Yo me fumo lo que quiero, cuanto quiero, hasta ponerme como un burro si quiero, ¿no? Bebo lo que se me antoja, hago lo que quiero, yo soy libre. Y entonces dices, no, mi rey, no te confundas. No te confundas, no has entendido lo que es la libertad, exactamente. La libertad es no necesitar fumar hasta ponerte como un burro para estar contento. No necesitas beber. O beber, o toda clase de cosa o desviación que te puedas imaginar, ¿no? La verdadera libertad no estriba en eso. La verdadera libertad te está en tener control. Uno es libre cuando tienes control de tus emociones, uno es libre cuando tienes control de tus instintos, porque todas... Exacto, cuando pones tú un límite, ¿se acuerdan que hablábamos de vallas, no? En los Shabbats pasados. Estas vallas no eran para delimitar de tal forma que yo fuera un esclavo, es que estoy preso en medio de las ordenanzas de Dios. No, estas vallas delimitan que tu forma de pecado, forma de vida en el pecado, que es lo que normalmente tiene el ser humano, no te rebase, o que tú no termines pisándolas, porque hay algo muy importante, ¿no? Nosotros como verdaderos creyentes está la frontera entre el pecado y el camino a Adonai, y nosotros estamos llamados a caminar a kilómetros de esa frontera, pero hay a quien le encanta paso a pasito por encima de la rayita, ¿no? Y eso pues va a terminar por convertirse en pecado finalmente, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Que la entrega de la Torá les dice en dónde está la rayita, ¿no? Es como si hubiera una... ¿Se han visto este material que es ultravioleta, no? Que no se ve a los ojos normalmente, sino hasta que te pones unos lentes que ven esto como fluorescente o apagas la luz, entonces ya ves la línea. Bueno, pues la línea siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no tenías los lentes de la Torá que te permite verla. Y entonces cuando la ves, ya no caes, ya no rebasas. Ya no vas hacia el pecado, porque ya no te pierdes. Como cuando entras al cine, ¿no? Cuando entras al cine igual está todo oscuro y tienes que buscar la rayita. Claro, o tienes que ir viendo exactamente, ¿no? Es más, hasta en algunos ya muy fresones hay el numerito ahí iluminado y todo para que no te pierdas y sepas dónde tienes que ir. Bueno, pues eso es la Torá. Entonces, hasta que no recibieron la Torá, no hubo libertad. Pesaj es el camino por el cual todo aquel que sea pueblo de Adonai será libre. Ahora, ¿el Pesaj de aquellos días es el que nos hará libre? No. No es el Pesaj de aquellos días. Es la figura de Pesaj, y vamos a ver que más adelante vamos a ver que es otra figura más adelante que representa a Pesaj, que de hecho no es la representación de Pesaj, sino es la manifestación real de Pesaj, el cumplimiento de lo que se habló cientos de años antes. El corbán para que se pueda realizar. Exactamente, ese corbán perfecto. Les pongo yo aquí, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es lo que dice la palabra, ¿no?
Hebreos 9:22. Por eso en la parte B, o sea, en la segunda parte del versículo. Por eso había que hacer sacrificios en el templo. Porque la gente pecaba, tenían que matar al animalito, derramar su sangre, para que ese pagara temporalmente la falta. Pero entonces hay un Pesaj perfecto que sucedió después. Lo que es temporal no es perfecto. Claro, lo que es temporal no es perfecto. Pues el animalito era el pago temporal del pecado. ¿Me entiendes? Ahora, Pesaj anuncia y conmemora la obra de redención ¿de quién? De Adonai para con su pueblo. Y esa es la razón fundamental por lo cual Hashem mismo les da la orden de hacerlo de generación en generación. No debes olvidar, no debes dejar de recordar esto mismo. Porque esto es el anuncio de lo que sí te va a salvar. Fíjate lo que dice Éxodo 12:14. Vamos primero ahí. Éxodo 12:14 dice: ese día deberán recordarlo y celebrarlo de generación tras generación, como fiesta solemne en honor de Adonai. Es un estatuto, ¿qué dice? Perpetuo que deben celebrar. O sea, no es algo que debas celebrar recién llegado, hermano, ya eres creyente, ven, vamos a festejar tu primer Pesaj, después se te olvidó, gracias, no pasó nada. No, esto es algo que te está diciendo que tienes que recordar año con año. Ahora, ¿qué anuncia Pesaj? ¿Qué es lo que está anunciando Pesaj? Pues está anunciando la muerte de un cordero sin mancha, el Corbán perfecto del que hablaba David, que redimiría ¿qué? El pecado, no solo de su pueblo, esto es lo más increíble, sino de toda la humanidad. Eso es lo más fuerte, ¿me entiendes? Pesaj anuncia la muerte de un inocente por el pecador. Qué loco, ¿no? Pesaj anuncia la muerte de Mashiach, que es ese cordero que fue inmolado por el perdón de los pecados. Y tal como la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas, ¿se acuerdan? No solo libró a los israelitas, sino todo el que hubiera hecho y creído con fidelidad, ¿no? Todo el que hubiera creído con fidelidad, es más, todo extranjero, o los egipcios mismos, o los que vivían en Egipto, que eran de otras naciones y que habían entendido esto y ponían sobre los dinteles, ¿qué fue lo que les pasó? Pues que se salvaron, y sus hijos, sus primogénitos. Y cuando vieron eso dijeron, ¿qué hacemos en Egipto? Vámonos con ellos, aquí está el poder, ¿no? Ya aunque después hubiera sido que era un golpe de emoción, hubiera sido, bueno, ni siquiera un golpe de emoción porque debieron haber creído para que sucediera, pero ya que después les hubiera ganado el peso de sus creencias o lo que fuera, eso era otra cosa. Pero ellos, si hacían en la fidelidad de Dios lo que Dios les había dicho que hicieran y hubieran creído en que Dios les podía salvar, sus hijos estaban vivos. Entonces, Mashiach, cuando es anunciado a través de este Pesaj, pero después Él es el Corbán perfecto, Él sí cumple con todo esa situación, y entonces termina ¿qué? Salvando no solo a los israelitas, cubriendo toda la multitud de pecados, fuera egipcio o de cualquier etnia. Asimismo, Mashiach murió en la cruz perdonando los pecados de cualquiera que exhiba ¿qué? Fidelidad a Él. Porque era lo que tenían que exhibir. ¿Se acuerdan en la serie que ya me preguntó la hermana, ¿y qué serie es esta de la que siempre habla, no? Bueno, pues en la serie esta veíamos que algunos egipcios que tenían hasta rango dentro del ¿cómo se llama? Del rey, ¿cómo se llama? Del palacio, tenían rango dentro del palacio, se dieron cuenta del poder de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Exhibieron fidelidad. Y dijeron, no, yo ya no creo en esto, ya no puedo seguir creyendo en los dioses estos. Y lo abandonaron. Y abandonaron eso. Sí. ¿Y fueron qué? ¿Exhibieron fidelidad de qué forma? Pues ese día festejaron Pesaj. Y después de eso le dijeron, agur, bueno, como decimos aquí, ¿no? Agur, bye, ¿no? Hasta pronto, chao. Lo mismo con Raab, la ramera. Exactamente. Fíjate, después. Y Adonai le salvó. Exacto, en la historia, más adelante, Raab, la hermana Raab, porque ya no podemos decir que es Raab la ramera, sino que es la hermana Raab, porque ya ella se convierte realmente, ella sí muestra fidelidad a tal grado que pone en riesgo su propia vida. Acepta las legislaciones de Adonai. Y ella dice, de hecho, o sea, no lo dice en la escritura, pero en la serie esta que te digo que vemos, dice, ¿qué debo hacer para decir ya soy de ustedes? Pues solamente exhibir fidelidad. Ya lo hiciste. Pusiste en riesgo tu propia vida, inclusive.
¿no? Porque puede haber muerto por lo que hizo. Entonces, al exhibir fidelidad, ¿qué sucede? Bueno, pues en ese momento tú recibes y eres parte ya de la cobertura que este corbán te da, ¿no? Ahora, exhibir fidelidad no es solamente, decíamos ayer, hablábamos David y yo, exhibir fidelidad no es solamente decir yo creo, no, yo ya estoy, yo ya soy, no, mi denominación es tal, y como mi denominación es tal, pues yo adquirí la salvación con una oración, y el otro, no, pues yo tuve que sumergirme, ¿no? No, pues yo tuve que brincar 3 veces en una pata y luego 6 en la otra y ya era salvo. Me pusieron sus manos sobre mí. Me pusieron las manos, ¿no? ¿Sabes? No se trata de eso. Porque pueden haber hecho todas esas cosas y tú seguir siendo el mismo pecador. El mismo. Inclusive, en la religión en la que estoy, me pidieron que me haga la circuncisión. Ya me la hice y soy salvo. Error. Error. Ya no como cerdo. Ya no como... O sea, tantas cosas que podemos citar en este momento. Error. Exhibe fidelidad, guardando la Torá, haciendo lo que el Señor te pide que hagas. Esa es la manera de exhibir fidelidad. Yo creo en Mashiach. Bueno, pues decía Santiago, o el hermano Jacobo, ¿no? Que después le pusieron Santiago. Muéstrame lo que haces, cómo vives, qué dices, qué dejas de decir, qué haces, ¿no? Para que entonces esa fidelidad sea exhibida. Va a haber personas como la hermana Rab, ¿qué pasó? Rab, ¿no? Que ella exhibió fidelidad en un segundo, ¿eh? Cuando le amaneció. Le amaneció, pum, le cayó el golpe de fidelidad y de ahí en adelante no se separó ya más, ¿no? Va a haber otros que les va a costar un poquito más de trabajo. Va a haber otros que tengan el peso todavía de la carga de años y años de haber vivido en un mundo como el que vivimos, ¿no? Habrá otros que digan, es que yo por más que me esfuerzo sigo todavía con algunas situaciones. Sigue, adelante, no te esfuerces, porque el que persevera hasta el fin, no dice el que ya es salvo y así mantiene su salvación, ¿no? No dice eso, dice el que persevera, el que lucha por vivir conforme a la voluntad de Adonai. Ese es exhibir fidelidad, ¿no? Mashiach le dijo a sus discípulos con respecto a la fiesta de Pesach. Y aquí es donde vas a entender por qué Mashiach sí es el Pesach verdadero. O sea, ese es el Pesaj al cual nosotros debemos apuntar cuando pensamos en la fecha. Sí, seguimos también conmemorando la fecha conforme lo dice la palabra, pero realmente lo que hoy simboliza para nosotros y lo que debe simbolizar para cualquiera después de que vino Mashiach es lo siguiente. Dice así, Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. También tomando un pedazo de matzá, dio gracias y o sea, de pan. En los versiones normales dice de pan, pero en realidad es matzá, porque es pan sin levadura lo que están en ese momento y tienen en la mesa. Dio gracias y lo partió y les dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo que está entregado a favor de ustedes. ¿Se acuerdan en la Ficomen cómo se partía? ¡Prac! Se partía, ¿no? Tal y como se partió el cuerpo de Cristo en la cruz, ¿no? Aunque no se rompió ni un solo hueso. Es simbólico de que sufrió un daño a través de ser crucificado. Dice, mi cuerpo es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante, ¿qué dice? Celebren esta fiesta, hagan esto en conmemoración ¿de quién? De mí. O sea, lo que está diciendo ahí es, yo soy el cumplimiento de esa figura que vieron ustedes hace cientos de años cuando salieron de Egipto sus ancestros. Yo soy la realización de verdadera y el verdadero, pago de pecados por la eternidad. Ellos estaban seguros de haber sido libres de Egipto. Yo les aseguro ser libres espiritualmente por una eternidad. ¿Entiendes? Y luego dice, por ello, todo aquel que no festeje, y esto es un comentario que yo hago, y pues ya sabes que yo soy medio ampuloso en algunos comentarios, es inevitable. Todo aquel que no festeje la fiesta de Pesaj en memoria de Yehoshua, rompe el mandamiento dado por él. ¿Ok? Déjame checar algo porque yo estoy seguro que aquí hace falta una nota. ¿Estamos en qué? En el 6, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al 6, ¿no? Ok, bien. No, hasta ahí va bien. Vamos a dejar. Es que hay notas que luego se me puedan a pasar y no quiero, ¿ok? Entonces, sí, es que a veces hago la actualización al Dropbox y todo eso y
Pero, dice el 6, había cierta gente que se había vuelto tamé. Acuérdate, no es inmunda, porque no se trata de que ya fuera así, sucia, ¿cómo se llama? Cochina o asquerosa, ¿no? No, se había vuelto ¿cómo? Incompatible con la santidad de Adonai, ¿sí, no? Eso era lo que habíamos comentado. No es que fuera inmunda, no es que fuera, hay otras versiones que dicen ¿cómo? Aparte del mundo, dicen despreciable, ¿no? No, sino que ya era incompatible con la santidad de Adonai porque rompía con la Torah de Adonai, con las reglas que Adonai había puesto, ¿no? Entonces, al ser incompatible, eran ellos también por causa de ¿qué? De un cadáver de alguien, de un muerto. Inhabilitados. Estaban siempre esa palabra, yo creo que la tengo inhabilitada en mi cabeza porque nunca me acuerdo hasta que David me la dice, ¿no? Estaba inhabilitados. Inclusive algunas versiones dicen ceremonialmente para estar delante de Adonai. Impuros, ¿Ok? Ceremonialmente impuros. Ceremonialmente impuros, dicen algunos, pero es inhabilitado en realidad, ¿no? A causa de un muerto, a causa de un cadáver, por tanto no podían observar Pesaj en ese día. Así que ellos vinieron delante de Moshe y Aarón ese día y le dijeron, nosotros estamos tamé, no podemos hacer la celebración de Pesaj, ¿no? A causa de un cadáver de alguien, o sea, por lo que se ve aquí, ni de mi familia era, man. O sea, yo estoy a causa de un cadáver cerca y no pude, o tal vez de su familia, pero por causa de alguien que murió, no puedo estar ahí. Pero seremos impedidos de traer la ofrenda para Adonai, dice, en el tiempo designado para los hijos de Israel. Algo que me sorprende mucho, y de verdad que me dio así como mucha alegría, al imaginar, ya saben que yo soy como siempre, imagino siempre, ¿no? La situación exacta y todo. Yo también. Sí, ¿no? Me da mucha emoción ver la actitud de estos, que por motivos ajenos o por motivos de dolor tal vez, que había muerto un familiar o algo, tuvieron que estar haciendo lo necesario, no pudieron festejar el Moed, o sea, no podían estar delante. Entonces ellos se llenan de, ¿cómo se llama? De este celo. Quiero festejarlo, ¿no? Y lo que más emociona, les pongo yo aquí, es ver la misericordia del amor de Adonai para con su pueblo. Porque fíjate, vamos a leer primero que nada Efesios 2, del 4 al 8. Para que entiendas de qué misericordia hablo. Efesios 2, del 4 al 8. Pero Adonai dice que es rico en misericordia y nos ama con tan intenso amor. Él nos trajo vida, ¿en quién? En Mashiach, a pesar de que estábamos, ¿cómo? Muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que hemos sido salvados, dice. Esto es, Adonai nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con él en lugares celestiales, para exhibir en los tiempos venideros cuán infinita, rica es su misericordia y cuán grande su bondad hacia nosotros, que estamos unidos ¿con quién? Con Yehoshua, Hamashiach. Pues hemos sido salvados por misericordia por medio de creer, de modo que esto no depende de nosotros, pues es don de Adonai. Moshe le respondió. ¿Qué le respondió Moshe? Esperen para que yo pueda ir ir con Adonai y que él me ordene qué de hacer con referente a ustedes. ¿Por qué les cité Efesios? Porque tú puedes ver que la misericordia de amor es basta. Si él, a través de Mashiach, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con él y nos puso cerca, ¿cuánto más no iba a ser bueno con estos que están anhelando y deseando guardar Pesaj? Esto es algo que yo quiero de verdad hacer un hincapié en eso. Ellos están anhelando guardar la fiesta. Otros hubieran dicho, bueno, pues ya no la pudimos, ya el año que entra ya será. No, ellos están diciendo, anhelo esto, Moshe, haz algo, hijo, habla con el jefe, ¿no? Porque queremos festejar la fiesta. Y habló Adonai a Moshe diciendo, fíjate, ¿no? Y ahí está el corazón del Señor, ¿no? De Hashem, viendo el corazón imperfecto del hombre, ¿no? Dile a los hijos de Israel, si alguno de ustedes ahora en generaciones futuras está tamé, inhabilitado a causa de un cadáver, o si está de viaje en el extranjero, no obstante observará la fiesta de Pesaj,
¿no? Fíjate, y es muy interesante porque dice, yo por ejemplo, mi esposita y yo, cuando planeamos así algo, dices, por ejemplo, para Pesaj, no, pues en la fiesta de Pesaj no voy a viajar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fiesta, ¿no? Pero si aún fuera inevitable, y fuéramos a México, por ejemplo, o fuéramos a Perú y nos tocara allá, donde te toque, observarás Pesaj, ¿no? Pero fíjate lo que dice, pero lo observará, pero fíjate, dice, y si no lo puedes observar porque estabas de fiesta, porque estabas, perdón, en lejos, ¿no? Trabajando. O estabas en otro lado, trabajando, inclusive sí, trabajando, o habías estado cerca de un cadáver o lo que fuera, dice, pero lo observará, hay un second change, ¿no? Hay una segunda oportunidad ahí. Esta segunda oportunidad, que es la que les da ¿cómo se llama? El Señor a ellos, a los que no pudieron por alguna razón festejarlo en esa fecha, ¿qué dice que hará? Dile a los hijos de Israel, si alguno de ustedes ahora en generaciones futuras está inmundo a causa, o está, perdón, tamé a causa de un cadáver, o si está en el extranjero, no obstante, observará Pesaj. Ese día lo guardará en solemnidad. No, escúchame lo que va a decir. Pero lo observará en el segundo mes, en el día 14. ¿Se acuerdan lo que nos decía Eric, no? Porque, por ejemplo, mira, dice que una mujer que esté en sus días, la recomendación sería no participe de Pesaj. ¿Por qué? Porque dice el Levítico que ella está incompatible en esa fecha de cuando estuvo en sus días y que no es ceremonialmente compatible a causa del sangrado, ¿no? Entonces, si esta mujer que le toca eso diría, y yo quiero festejar Pesaj, bueno, pues no voy a incumplir con la Torá. Me espero al siguiente mes y en el siguiente mes, en el mismo día 14, va a poder festejar Pesaj. Ahora, va a tener que tener las prohibiciones que tienes en Pesaj de pan sin levadura o de no tener levadura en tu casa. Pues no. Lo único que está obligada es a observar el ceder y no, exacto, y no comer levadura ese día ni durante el ceder. O sea, ese día en el ceder tendrá que hacerlo con matzá. ¿Se obliga a que saque todo de su casa? Pues no. No va a volver a hacer otra vez 7 días de panes sin levadura ni nada de eso, no. Simplemente no pudo observar Pesaj, pero lo hará en el siguiente mes, ¿ok? Y hará igual, lo hará exactamente conforme a lo que debe de ser. Dice, pero lo observará en el segundo mes del día 14 a la caída de la tarde. Ellos lo comerán, con matzá y maror. O sea, ahí por ejemplo ya no vas a tener que hacer otro sacrificio de cordero. Ahí lo único que vas a hacer es conmemorar como lo hacemos el día de hoy nosotros. Nosotros no sacrificamos un cordero. Siempre terminamos comiendo carne en el ceder, ¿no? En la comida del ceder ese que hacemos para conmemorar la fiesta. Pero podríamos no comer nada. Podríamos hacer inclusive una ensalada de legumbres y ya. La ordenanza es que comer las hierbas amargas y el pan ácimo, ¿no? La matzá. Y eso es lo que les está diciendo, ¿ok? No dejarán nada de él hasta la mañana, no quebrará ninguno de sus huesos, refiriéndose al cordero que ya regresa a la instrucción que estaba dando. Ellos lo observarán de acuerdo a las regulaciones para Pesaj, ¿ok? Cuán importante, les pongo yo aquí, es no dejar de observar esta fiesta, que aún así, aunque te veas impedido por alguna razón, podrás hacerlo al mes siguiente. O sea, imagínate el valor que tiene la observancia de esta fiesta, que el Señor te da la segunda oportunidad para que puedas hacerlo. ¿Cuál es el valor de esta fiesta? ¿Cuál es el principio de esta fiesta? Pues la muerte y resurrección de Mashiach, a causa del pecado. No hay nada más importante para el ser humano, no debería existir nada más importante para el ser humano que eso, que la muerte y resurrección de Mashiach, porque es lo único que te va a garantizar que tú puedes estar en eternidad junto a Adonai. Entonces, lo demás sí lo puede hacer, por ejemplo, toda la semana comer pan sin levadura, pero no celebrar la fiesta. No, ojo, no. Pesaj y Matzot son dos cosas diferentes. De hecho, son 3 fiestas, ya son 2 fiestas ahí, y Shavuot la tercera después, ¿me entiendes? Son 3 fiestas las que se hacen en primavera. Pesaj,
que es solamente la cena, el ceder, el sacrificio que en su momento era para ellos, pero que nosotros ya no festejamos, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Mashiach. Pero si observamos, como dice el Señor, hagan esto en conmemoración mía, observamos la fecha, observamos el ceder completo y comemos pan sin levadura y comemos hierbas amargas, como dice la ordenanza. Pero indistintamente a que estés en donde estés, haya estado esta persona también porque estaba junto a un cadáver, estés en donde te encuentres, la prohibición de comer levadura es la misma. No comerás levadura. No comerás levadura. Estés en donde estés. Bueno, ahora, Se guardaría lo de claro, ese momento. claro, si estás en una isla desierta y no tienes más que pan, cómelo, hijo, te vas a morir, ¿no? Porque vamos a preservar la vida, porque la ordenanza es preservar la vida. Pero, ojo, Matzah o la fiesta de los matzot, que es pan sin levadura, es indistinto a la ordenanza de Pesaj. Esa persona, aunque no haga el ceder, tendrá que hacer panes sin levadura. ¿Vale? Entonces, lo que no va a poder participar es del ceder. No estoy seguro, y ahorita me brincó así, ¡pum!, el chispazo, prometo que se los voy a poner en las notas, si ellos también observaban sacrificando un cordero. ¿Ok? Claro, un mes después, sí. Sacrificaban cordero también, ¿no? Ok, vale, entonces sí, porque ahorita me brincó y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Sacrifican el cordero igual. Los que no sacrificamos corderos somos nosotros, porque el cordero perfecto ya se sacrificó. ¿Ok? Entonces imagínate cuán importante es la fiesta de ese día que el Señor les da una segunda oportunidad para hacerlo. Dice, pero fíjate, aquí viene lo más fuerte y lo más rudo. Esta era la nota que creí que había omitido. Pero la persona que está limpia, o sea, no limpia, sino tahor, compatible, sin ningún problema, habilitado, Y no estuviera de viaje. y no esté de viaje, no observe Pesaj, Y aún así dice. y aún así, tu versión dice aún así, ¿no? Y aún así no Y aún cuida. así no observe Pesaj, será cortada de su pueblo. Porque no trajo ofrenda a Adonai en su tiempo designado. Esa persona cargará con la consecuencia de su pecado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? ¿Cómo dice tu versión? Esta persona, dice, aquellos que no estén impuros ceremonialmente ni anden de viaje, pero aún así decidan dejar de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Exacto. O sea, no serán cubiertos por el sacrificio que ese día se llevó a cabo. Ahora, si nosotros no observamos Pesaj de la manera que el Señor mismo, ya lo leímos en Lucas, hagan esto en memoria de mí. No es Pablo, no es la mano de Lucas escribiendo por su propia cuenta, no es Jacobo en su carta, no es ninguno, ni Pedro, ni Juan, es el Señor mismo diciendo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, es evidente que todo aquel que no observe Pesaj es porque en verdad no conoce a Cristo. No forma parte del pueblo. No forma parte del pueblo. Pero Víctor, y los cientos de miles de creyentes que no festejan esta fiesta ordenada, ¿no?, por Dios de manera perpetua, ¿serán quitados de la presencia de Adonai? Porque esa es la pregunta que salta y la pregunta siguiente. Y mira que cuesta trabajo contestar esto, ¿no? Pero fíjate lo que dice el verso 13, pongo yo aquí, acabamos de leerlo al final. ¿Qué dice? Que todo aquel que no observe este mandato cargaría con las consecuencias de su pecado. Todo aquel que cargue con las consecuencias de su pecado significa que no fue redimido ¿por quién? Por Mashiach en la cruz. Y todo aquel que no es redimido por Mashiach en la cruz será ¿por qué? Porque no vive conforme a la voluntad de Adonai, no aceptó el sacrificio. Es que esto de no aceptó no obedece conforme a la voluntad de Adonai. No creyó en el sacrificio. Y no ha exhibido fidelidad a ese sacrificio. Mira, Entonces, muy probablemente no conoce a Adonai. mira lo que dice otra versión. Ujú. Dice, pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de Pesaj, ni presente su ofrenda en ese día, será castigada. Será castigada. Punto y seguido. ¿Cuándo? No la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla.
Fíjate, bueno, es que esta versión está bien ruda, pero es a lo que, ¿se acuerdan de la muerte social que le hablábamos, no? Sí, una Esta exclusión. muerte social que era excluirte de la sociedad y que pues, ya estabas fuera y estando fuera, pues lo que más dolía no era que estuvieras fuera de tu propia familia, sino de la presencia de Dios. Eso es lo que verdaderamente a ti debería estarte doliendo. Lo mismo que se refería Pablo Ok. cuando decía que se entregara a Hasatán. Exactamente, pues lo mismo que decía, ¿no? Pedro, ¿no? Dice, Pablo, perdón. Se entregó. ¿No? Y les pongo yo aquí, es evidente que todo aquel que no guarda las instrucciones de Adonai es porque no lo conoce. Es así. Perdón, no lo digo yo. ¿No? Todo el que ha llegado a Mashiach, a Cristo, en obediencia, cumple con todo lo que la Escritura dice. ¿No es así? O sea, recordemos las palabras de Mashiach. No, fíjate, Mashiach es Mateo 5:17. Mateo 5:17. Fíjate, dice, esta versión me gusta porque no es la clásica que dice, no he venido a abolir, y no, dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. En otras versiones dice, no crean que vine a abolir la ley, ¿no? Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, Exacto. vine a darles su verdadero valor. Exacto, la versión esta dice, sino para enseñarles la interpretación correcta y cumplirlas. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un yod ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces, todo el que no cumple con lo que el propio Señor dice, pues entonces no conoce al Señor. Si el Señor dice, haz esto en conmemoración de mí, ¿qué? La fiesta de Pesaj. ¿Y cuándo es la fiesta de Pesaj? Pues el 14 de Aviv. Ah, el 14 de Aviv. ¿Y lo puedo hacer que el día que se me dé la gana? No, la ordenanza dice el 14 de Aviv. Cada principio de cada mes. Ahí voy a eso, ¿no? Ahorita vamos a ver. Romanos 10:4. Porque el objetivo de la Torah es Mashiach. Para muchas versiones, si lo decimos en Shavuot, el fin de la Torah, el fin de la ley es Cristo. O sea, no es que sea el fin ahí, se acabó, no. El fin, el medio, el fin, ¿no? Es Mashiach. El propósito. Para justificación de todo el que cree en él. Gálatas 3:24 dice, de manera que la Torah ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que se nos declare justos por la fidelidad de Él. Entonces, si yo digo, no quiero festejar Pesaj, ¿qué estoy haciendo? Y mira, he platicado con algunos hermanos, igual ya está, anda por ahí, que de las fiestas, ¿no? De festejar todas las fiestas. Y platicábamos, porque ellos son de otra denominación, ¿no? Ellos tienen una denominación distinta, y les preguntaba yo, ¿por qué es que no festejan las fiestas? Porque es que es del Señor las fiestas, o sea, está inscrito en su palabra, y todo aquel que no festeje las fiestas, ¿qué pasa con eso? Vamos a centrarnos en Pesaj, ¿no? Entonces, fíjate lo que les pongo yo. Entonces, aquellos que no observan Pesaj dan evidencia de no conocer a Cristo. Y lo mismo será panes sin levadura. Lo mismo será Shavuot, lo mismo será Yom HaKippurim, lo mismo será Yom Teruah, ¿no? Cada fiesta, no puedes omitirlas. O sea, esto no es como el Día de la Independencia de Perú o de México, de Bolivia o de no sé, o sea, esto no es así, esto es una fiesta solemne de Dios. Entonces, aquellos que no observan, dan evidencia pues, de que no les ha amanecido, de que no conocen a Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y aquí viene la parte del comentario que hacía David. Y les pongo en mi comentario, y por favor, no pensemos que podemos hacer las cosas como se nos ocurra, o se nos antoje, o se nos dé la gana. No puede ser así, ¿no? Porque un pedacito de pan, que aparte trae levadura, no importa qué galleta sea, si es una galleta María, lo que sea, un pedacito de pan con levadura y una copita de jugo de uva cada fin de mes no reemplaza ni da cumplimiento al mandamiento de festejar Pesaj. Principio o fin de mes. Principio o fin de mes, hay quien lo hace, hay iglesias que lo hacen cada fin de semana, por Dios.
Y hay quien hace, y hay quien, por ejemplo, y bueno, no voy a decir denominaciones, pero hay quien en esa fecha, si lo observan, el 14 de Aviv lo observan, sí lo observan, pero ¿sabes qué hacen ese día? Se reúnen todos y se pasan un pan que tiene levadura, así te lo pasan a ti, lo ves, lo contemplas y se lo pasas al de al lado. Y así. Ese es su festejo de Pesaj. O sea, seamos serios. Tiene levadura, pa, claro. Tiene, claro, pues es una jalá, como la jalá, ¿cómo le llaman? El pan ese trenzado. No sé cómo se llama el pan. ¿Eh? Que es el pan este tan clásico que los judíos ocupan para Pesaj, para Shabbat, ¿no? Sí, un pan trenzado, ¿no? Y se lo pasan y nada más lo observan y eso ya es el cumplimiento. No lo comen, no lo puedes comer. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Ya, claro. Algunos ya han participado de algunas cosas de esas. Yo en algún tiempo no participé de ello, pero vi o acompañé a una persona y vi cómo lo hacían, ¿no? Esto no da cumplimiento al mandamiento. Seamos serios en las cosas que tienen que ver con el Señor. O sea, no podemos jugar, ¿no? No podemos decir, bueno, pues, ¿será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Lo haremos? ¿No lo haremos? No sé. No, porque ¿sabes qué? Si no cumples con lo que el Señor te está diciendo, ¿qué dice el pasuk anterior, el 13, el versículo anterior? Él cargará con su culpa. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y sabes por qué dice eso? Porque si lo proyectamos a Mashiach, tú estás dejando de dar gloria a Mashiach, tú no estás mostrando fidelidad y no te va a cubrir No confías en el sacrificio de Él. Estás confiando. Sí, no confías en Él, no le conoces y no te va a cubrir su sacrificio. Y por eso es el día final. Por eso dice el versículo, no lo tengo aquí en las notas, pero dice, aléjese de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero siento un hombre que hasta partimos cachitos de pan así chiquitos para pasárselo a la gente porque estábamos festejando. Eso no es. Eso no quiere decir nada. Eso no significa nada, no quiere decir nada. Si un extranjero que está quedando con ustedes quiere observar Pesaj, dice el 14, para Adonai, él lo hará de acuerdo a las regulaciones y reglas de Pesaj. Ustedes tendrán la misma ley para el extranjero como para el israelita, que es pueblo de Adonai. Y hay regulaciones. Por ejemplo, nosotros, cuando festejamos Pesaj, no permitimos que participe alguien que no conoce a Mashiach de una manera profunda, que está apenas conociendo. Por ejemplo, ¿no? Mi hermanazo. Le dijimos, aguanta, para el próximo año te gozas con nosotros, mi rey, ¿no? ¿Por qué? Porque estás entrando, estás conociendo, estás apenas, ¿no? Entonces, en este tiempo tú vas a ir conociendo, vas a ir descubriendo. Te vas ¿no? cogiendo convicción. Claro. Porque imagínate que lo hiciera sin entendimiento hasta después. ¿Se acuerdan cuál es uno de los parámetros más importantes que ponían en ese momento? Que ninguno que no estuviera circuncidado podía festejar Pesaj. ¿Se acuerdan? Que por eso los circuncida Josué antes de pasar, ya cuando pasa el Jordán, ¿no? Sí. Pero, ¿te acuerdas que decíamos, y tuvimos un servicio casi entero sobre la circuncisión, que la primera circuncisión que debes tener es la del corazón? Esa es la circuncisión que tú debes observar para que alguien participe de Pesaj o no. Y alguien nuevo no está circuncidado. La circuncisión vendrá conforme empiece a conocer al Señor y entonces ¿qué haga qué? De evidencia, ¿de qué? Fruto de fidelidad. Porque puede ser un hermano que se andaba en las nubes y llegó el siguiente Pesaj y pues ni mostró fidelidad, ha hecho lo que se le da la gana, hace su rollo. Pues ¿qué crees, mi rey? Ya tienes un año con nosotros, pero no vas a poder seguir festejando Pesaj porque tu corazón no está circuncidado. Ahora, lo hacemos porque no solo la élite festeja Pesaj. No, hijo. Porque es por seguridad de tu propia vida. Porque estás comiendo y bebiendo juicio, dice Pablo. El que come y bebe juicio, el que come esto indignamente, o sea, sin haber discernido, sin haber entendido, sin haber comprendido de qué estamos hablando, que es una fiesta solemne que se está festejando lo que Mashiach hizo en la cruz, vas a comer juicio y va a terminar siendo de oprobio, lejos de ser de bendición o de cosa buena. Entonces, por eso les digo, hay que ponerse serio con respecto a esto, porque espiritualmente vas a tropezar. Y es terrible, porque un tropiezo espiritual puede llevarte hasta perderte de la eternidad con el Señor, ¿no? Muy fuerte, es muy duro. Entonces, tendrá que hacerlo conforme a las regulaciones. Viene un extranjero, viene mi hermano, ¿no? Mi hermano no participa de las fiestas, no participa de Mashiach. Hermano, con la pena, pues no vas a participar con nosotros.
Mi otro hermano que sí, y hasta su talit trae, pues pásele, mi rey, ¿no? Porque ya no sé cuántos pesaj has hecho ya en casa, ¿no? Pásale, mi rey. Sí, pásale, pues ¿cómo que no? Entonces, eso es lo referente a la parashá con respecto a Pesaj, porque hasta ahí se acaba la regulación de Pesaj. Y es importante que se entienda eso. Claro, tiene que comprenderse, porque a veces no se comprende, y por eso tú vas a ver que te lo volvió a repetir. Oye, pero si ya lo vimos. Sí, pero el Señor es importante y para nosotros no es gravoso y para los demás seguro, como decía Pablo, que se repitan estas cosas, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice el 15. Cambia el tema. Ya vamos a pasar a otro tema, que también ya no es tanto, ya no voy a tratar tanto, se los prometo, ¿ok? En el día en que el Mishkan fue montado, dice, o sea, que el tabernáculo fue armado, la nube cubrió el Mishkan del testimonio. Y en el anochecer, sobre el Mishkan estaba lo que parecía fuego, cual permaneció hasta la mañana. ¿Se acuerdan? Era la columna de ¿qué? De humo, la nube de humo, que se convertía después en el día de ¿qué? En el día de humo, y en la noche era como de ¿qué? Como de fuego, ¿se acuerdan, no? Impresionante de haber sido eso, ¿no? Era una columna de humo así, y luego de fuego. Tremendo, ¿no? Así que la nube siempre lo cubría y lucía como fuego de noche. Cuando fuera que la nube era levantada de encima de la tienda, los hijos de Israel continuaban su viaje y ellos acampaban cuando la nube se detenía. A la orden de Adonai, los hijos de Israel viajaban a la orden de Adonai, ellos acampaban. Y por el tiempo que la nube se quedaba sobre el Mishkan, ellos se quedaban en el campamento. Era como el banderazo de salida para moverse, que andaban en el desierto, ¿no? Aun cuando la nube permanecía sobre el Mishkan por mucho tiempo, los hijos de Israel hacían lo que Adonai les había ordenado hacer y no viajaban. Algunas veces, la nube estaba por unos días sobre el Mishkan conforme a la orden de Adonai. Ellos permanecían en el campamento conforme a la orden de Adonai o ellos viajaban, ¿no? Algunas veces, dice el 21, la nube estaba ahí desde el anochecer hasta la mañana. Así que cuando la nube era levantada en la mañana, ellos viajaban. Y tenían que hacerlo. O sea, era la orden y la disposición de Adonai. Armar y desmontar. El Mishkan entero, ¿me entiendes? No, y las casas y todo. Campaña, claro. Sí. O aún así, continuaba levantado ambos día y noche. Cuando la nube estaba levantada, ellos viajaban. Y ellos iban viajando hasta que se detenía la nube. Una vez se detenía la nube, vamos a montar todo el asunto. Y ahí, sí, está buenísimo, ¿no? Está bueno. Entonces, así fuera que la nube permaneciera sobre el Mishkan 2 días, o un mes, o un año, quedándose sobre él, los hijos de Israel permanecían en el campamento y no viajaban, pero tan pronto era levantada, ellos viajaban. Por orden de Adonai acampaban y por orden de Adonai levantaban el campamento, cumpliendo lo dispuesto por Adonai según la orden de Adonai. ¿Por conducto de quién? Moshe. De Moshe. ¿Ok? Ahora, del verso 15 al 23 de este capítulo, nos habla de la columna de humo y la nube de día que cubría el pueblo y la columna de fuego por la noche. Vamos a Éxodo 13, 21 y 22. Para que veas que no solamente es una columnita, ¿no? No es solamente humito o fuego. Perdón por tanta agua, pero es que se me seca la garganta horrible. Éxodo 13, 21 al 22. El 21 dice: Adonai iba delante de ellos en la columna de humo de día para guiarlos por el camino. ¿Quién iba delante de ellos? Adonai. ¿Quién era la columna? Adonai. Era la manifestación y la representación de Adonai mismo, de Dios mismo. Y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que viajaran día y noche. O sea, era Dios mismo que estaba con ellos. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche no se apartaban, ¿de dónde? De delante del pueblo. Ahí estaba pegadito a ellos. Esta columna de día de humo y por la noche de fuego nos recuerda que si tú piensas en algo, ¿qué pensarías? Que cuando miras esa columna, ¿qué pensarías? De aparte de, ay, qué miedo, ¿no? Porque dices, Dios mío, esto es algo impresionante. Pero ya analizándolo, ya mirándolo, ¿qué es lo que pasaría por tu mente? Presencia de Adonai. Sí, pero hay algo más todavía. Protector, protección. Que era algo que yo creo que le valió a Josué para decir, este es el que sigue. Que yo me sentía protegido, ¿no? Amor. Amor. Lo primero que ibas a observar era amor.
Cómo se guardaba. Esa columna les recuerda que Dios no se olvida de ellos, que los tiene cuidados. Él lo guiaba. Exacto, les recuerda amor y misericordia de Adonai por su pueblo. No, y si eso, si sumamos que cada mañana amanecía tupido de maná al piso, que había llovido, ¿no? Fíjate, dice, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos. Claro. La columna de nube ni la columna de fuego, nunca la quitó. Ahora, pero también, como dice un comentario rabínico, también se ve el rigor de su presencia, Su rostro. ¿no? Porque se acuerdan de los hijos de Aarón. Sí. De esa misma nube fue donde supongo, o sea, si se entiende, que salió el fuego y los consumió. Sí, porque... Es ese mismo fuego que los consumió, ¿no? Y se acuerdan también a la familia de Coré y a toda la banda de revoltosos que andaban con él. Sí. Se los tragó la tierra. No, pero previo incendió el mismo fuego. Claro, incendió. ¿te acuerdan que cayó fuego? Exacto, mira, acuerdan que cayó fuego y había quemado medio campamento y que tuvieron que... Sí, porque se levantaron en contra de Moisés y ellos desobedecieron. Y estaban aparte con las aparte con los que se metieron con las mujeres paganas, ¿no? Sí. Eso fue otra vez. Y Es ahí otra se abrió- es otra- se abrió la tierra o sea, y se tragó a... Era evidente que había un fuego consumidor delante de ellos, ¿no? O sea, era evidente que había el rigor de su presencia. El escritor del libro de Hebreos nos recuerda que Adonai, Eloheinu, es fuego consumidor y lo escribe bajo el contexto y lo escribe bajo el contexto de quien ignora su palabra, ¿no? Sí. Durante los 40 años de peregrinar por el desierto, el pueblo de Adonai estuvo cubierto por la presencia divina, tal como ahora nosotros, los que hemos creído en el Mashiach, o en Jesucristo, Yehoshua, que vivimos en el desierto, vivimos en un desierto ¿cómo? Hoy el desierto, ¿cuál se interpretaría para nosotros? Un desierto espiritual. Claro, es que vuelta para afuera y vas a ver un desierto espiritual. Eso, estaríamos cubiertos por la nube y estaríamos cubiertos por el fuego, ¿no? De nuestro Señor. Pero yo no veo el fuego, yo no veo la nube. Espérate, ahí vamos, para allá vamos, ¿no? Y vamos de paso, ¿camino a dónde? Cuando estamos en este mundo, estamos en el desierto. Mira, de verdad, si no me crees, piensa en las personas que no tienen a Dios, que no tienen la esperanza que tú tienes. Y mira cuál es el futuro que tienen allá afuera. Una esperanza sin Dios es terrible. Pero nosotros tenemos la esperanza que vamos hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿no? Ellos iban hacia dónde? Iban en el desierto y pensaban en la tierra prometida, la esperanza. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál es la esperanza que hoy nosotros tenemos? Una eternidad junto al Señor. Así como el pueblo de Hashem hacía en el desierto, así nosotros deberíamos hacer para esperar las instrucciones de Adonai y avanzar conforme a Él lo diga. Fíjate que el versículo que tenía yo aquí predispuesto, no lo tengo, pero bueno, ni modo. Hay ahí en de Hebreos un versículo que no tengo, pero bueno. Ya no me voy a meter, porque si no me voy a tardar muchísimo en buscarlo. Entonces, fíjate, ¿no? Así como el pueblo de Hashem hacía en el desierto, así nosotros deberíamos hacer para esperar las instrucciones de Adonai y avanzar conforme Él lo diga, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso para yo saber que me está diciendo adelante, camina, adelante, para? Y entonces, en mi comentario les pongo que ahí está la importancia de leer la Escritura. Ahí está la importancia de no dejar la Biblia de lado. La Torá en la vida de una persona es la voz de Dios. Pues en la medida que la obedece, de esa medida aprende el camino que debe seguir. ¿Estás de acuerdo? En la medida que camina, en la medida que va aprendiendo, es en la medida que va, es más, inclusive corrigiendo sus pasos, ¿no? Guiándolo. Claro, porque yo ya no hago lo que hacía antes. A mí antes me parecía muy sencillo hacer tal o cual cosa que hoy, pero ni de broma haría ya, ¿no? Yo ya no veo lo que veía antes, ni de broma vería cosas que yo veía antes, inclusive hasta como práctica, ¿no? Yo ya no veo lo que veía. Bueno, por ejemplo, no me lo repitas otra vez, ya lo dije. Entonces, ¿sí me entiendes? Es que estaban viendo el Face ahí por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que al final
¿Por qué es que ya no veo lo que veía antes? ¿Por qué ya no escucho lo que escuchaba antes? ¿Por qué ya no actúo como escuchaba antes? Porque estoy observando la Torah que me guía por el camino a seguir. Cuando hemos creído, el Ruach de Adonai viene a nuestra vida y nos guía. ¿Y capacita para qué? Para poder dar sus instrucciones y vivir, para poder obedecer, sus instrucciones y vivir conforme a qué? Conforme a su voluntad. ¿Quién es quien viene y nos capacita? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Guiados por su Ruach, tal y como el pueblo de Adonai fue guiado por la columna de humo y fuego, ¿no?, que habitó entre ellos y los guiaba, y eso se los puse en el grupo en la mañana. Así el Ruach HaKodesh nos guía para vivir conforme a su voluntad, capacitándonos, instruyéndonos, exhortándonos e inclusive reprendiéndonos. Ahí tienes la columna de fuego. Ahí tienes la columna de humo. ¿Te das cuenta? Segunda de Timoteo 3:14 al 17 dice, y me encanta esta versión porque dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, ¿no? Y ya les pongo aquí, pues quienes te las enseñaron, enseñaban Torah, ¿no? Desde la niñez, dice Pablo, ¿no? Y muchos dicen, no, pero yo desde niño, yo desde niño no. No, a ver, espérame, eres como un niño recién nacido cuando llegas a Mashiach, cuando llegas a la Torah, y tienes que empezar a caminar como un niño recién nacido. Entonces, desde que llegaste a Hashem y has creído, se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo. Yehoshua HaMashiach, dice el 15, ¿no? 16 dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dice, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Capacitar para corregir, para exhortarnos, para enseñarnos, ¿no? Para decirnos cuando nos equivocamos. Nos muestra el camino. ¿Qué era lo que hacía la columna? Les decía por dónde ir. Ahora, dice el versículo que la columna era Dios mismo. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Dios mismo. No es el segundo ni el tercero de la orden esa que tienen ahí de primero, segundo y tercero. No es la Trinidad, nada. Es Dios mismo. Era Él. Claro. Fíjate, Juan 16:13 dice, cuando venga, ya voy a leerlo más rápido para que ya no terminemos. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, ¿no? No será un espíritu distinto, les pongo yo como comentario ahí, sino es el mismo. Sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Es el mismo Espíritu de Dios, es Dios mismo el que está manifestándose. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará, tal y como la columna de fuego guió al pueblo durante todo el tiempo, ¿no? Así como se posaba en el Mishkan, que hacía las veces de templo, ¿no?, el tabernáculo, así el Ruach HaKodesh viene y se posa ¿sobre quién? Sobre quien ha creído y da frutos de verdad, convirtiéndote tú en ese Mishkan. Somos el templo, ¿no? Primera de Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que son el templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Entonces, si Él estaba ahí sobre ello, sobre el Mishkan, la presencia de Adonai guiándoles, y se movía para decirles a dónde iba, es lo mismo que hace el Espíritu de Dios hoy con nosotros, ¿no? El pueblo de Adonai, los hijos de Israel, no andaban a la deriva. Uy, ¿y ahora qué hacemos? El desierto no tiene caminos. ¿Qué hacemos? No hay señales. Yo había visto una palmera por ahí, pero ya se me perdió. ¿Qué hacemos? No. Ellos nada más que tenían que hacer, observar la nube. No deambularon por el desierto sin dirección. Ahora, un creyente correcto y verdadero, ¿deambula por el mundo? No. ¿Camina sin saber a dónde va? Sin rumbo, sin propósito. Sin rumbo, sin propósito. No. Y lo hace porque tiene la instrucción perfecta, que es su palabra, su Torah, ¿no?
El 23, ¿se acuerdan que ya lo leímos? Dice, por orden de Adonai acampaban o por orden de Adonai levantaban el campamento, cumpliendo lo dispuesto por Adonai según la orden de Adonai, por conducto de Moshe. Cuando la nube se movía. Y la pregunta inevitable, dolorosa, ¿es así en tu vida hoy? ¿No? ¿Es por orden de Adonai o de Mashiach que te mueves? ¿Que actúas? Lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas y haces. Lo que estudias, dónde trabajas, las relaciones que tienes, inclusive las diversiones que tienes, los momentos de esparcimiento, cuando te reúnes, cuando hagas lo que hagas, lo haces guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, ¿no? Es guiado por la columna de humo y fuego que habita en tu corazón, porque esa columna de fuego y de humo ya no está a la vista, está en tu corazón y es el Espíritu Santo. ¿Es tu prioridad obedecer a Dios? ¿Es tu prioridad hacer las cosas que el Señor te ha mandado? ¿O prefieres hacer conforme a tus deseos, gustos y decisiones? Ya saben que yo soy un poco medio loco, medio rudo, pero es necesario, ¿no? Ser desinjertado. Gálatas 6, 7 al 10, por último vamos a leer esto. No se engañen ustedes mismos. Ya saben que me gusta terminar con algo que no sea yo quien hable, para que luego no digan que yo andaba, sino que es el Señor, ¿no? El que dice. Gálatas 6, del 7 al 10. Y dice, no se engañen a ustedes mismos. Adonai no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para satisfacer los deseos pecaminosos de la mala inclinación de la carne, bueno, esa es la traducción como tal, ¿no? Todo el que haga conforme a sus deseos y conforme a su carne, de ese fruto de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Ruach o para el Espíritu Santo, segará vida eterna. Por tanto, dice, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, aunque te cueste trabajo, aunque digas, ay, es que ya me dijeron, es que yo tenía que hacer. Nada, tú no te canses de hacer lo bueno. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si nos damos por vencidos en su tiempo, si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha abundante, ¿no? Si no desmayamos. Entonces, cuando venga la oportunidad, ojo, pongamos atención. Cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todos, pero mayormente a los de la emuná, los de la familia de la fe. ¿Amén? Aquí Pues, hay una ¿sí? cosita que puso Germán. Ujú. Dice, normalmente se confunde al Ruach HaKodesh con las emociones del corazón. Claro, muchas veces sucede. Que sigues a tu corazón. Es que a mí me latió muchísimo. Yo era Dios hablándome. ¿Y cuál? Terminas reventado. No es así. ¿Sabes cómo es la mejor guía? No te guíes ni en tu corazón. Ve lo que dice la Escritura. Fíltralo en la Escritura. ¿Es bueno lo que estoy haciendo? ¿Es malo lo que estoy haciendo? La decisión que estoy tomando, la forma en que estoy actuando, lo que voy a decir. Voy a tener una discusión con un hermano ya programada porque se pasó de chistoso. Tengo que ir a hablar con él. ¿Qué le voy a decir? ¿Es de Dios lo que le voy a decir? ¿En qué aspecto? ¿En qué parámetro tengo que dirigirme a él? ¿Voy a hablar con mi jefe porque ya es una explotación terrible? ¿Cómo voy a ir? ¿Como en el mundo? No. Y cuando también nosotros tenemos el Ruach HaKadosh, Ajá, el HaKodesh, Espíritu Santo, pues es como nos guía, como nos enseña, como nos redarguye para hacer, cuando queremos hacer algo malo, pues es quien primero se levanta y nos Claro, fíjate. nos exhorta, ¿no? Así es. Y te das cuenta que, y mira, dice Carol, ¿no? Engañosas son las emociones. Así es. Engañosas son las emociones. Eso es el corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Porque te dice como que sí, pero no era de parte de Dios. ¿No? Ahora, ¿cuál es el riesgo terrible de esto? El riesgo terrible de esto es lo que decía el verso, ¿se acuerdan? El final del verso cuando hablaba de Pesaj. Tendrá que cargar con su propio pecado. La evidencia de quien no ha conocido al Señor y no vive conforme a su voluntad es que no ha conocido a Mashiach, y el riesgo de ello es que tampoco, pues es algo, ¿no? Entonces, vamos a perseverar hasta el fin. No nos engañemos, como dice el versículo. No busquemos, al Señor nadie puede burlarlo. Y si es que hemos caído,
Y si nos hemos equivocado, levantémonos, porque el Señor está buscando que seamos un pueblo íntegro. Amén. Serios en esta parte. Y vamos a dejarlo por ahí. Shabbat Shalom a todos. Shabbat shalom.